Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos a la pregunta del día, Pastor. La percepción del apóstol Pablo entre las comunidades judías es considerado como un apóstata y traidor del judaísmo, lo que me decepcionó mucho al saberlo. Y de hecho, los escritos que nos dejó Pablo son considerados una aberración. Por ello le pregunto, ¿por qué el judaísmo considera a Pablo un apóstata y traidor de sus leyes, costumbres y tradiciones? Mi nombre es Abraham Loranca de Ciudad de México. Muy bien, muy bien, gracias, estimado amado de mi padre allá de la Ciudad de México. Y a continuación voy a darle respuesta a la pregunta que me haces en el rol de pastor, en el rol de ministro evangélico. Y voy a abordar por qué el judaísmo considera a Pablo un apóstata y traidor de sus leyes, de sus costumbres y de sus tradiciones. Pues bien, el apóstol Pablo, también conocido como Saulo de Tarso, es una de las figuras centrales o principal en el cristianismo por el papel en la expansión del mensaje de Jesús entre los gentiles y los escritos que nos dejó y que son considerados como parte del Nuevo Testamento y son considerados como parte del libro sagrado de Dios, la Biblia. Sin embargo, su legado es controvertido dentro del judaísmo, donde muchos lo consideran un apóstata y traidor. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la mayoría, o si no la gran mayoría de la comunidad judía considera esto? Bueno, para comprenderlo, debemos explorar el contexto histórico, la enseñanza de Pablo y su impacto, obviamente, en la tradición judía. Pablo nació en Tarso, una ciudad de la región de Cilicia, en lo que hoy es Turquía, y como fariseo recibió una educación rigurosa en la ley mosaica y las tradiciones judías. De hecho, el libro de los Hechos, capítulo 22:3, Pablo dice orgullosamente: yo soy de cierto judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a las leyes de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Es decir, la formación y celo por el judaísmo llevaron a Pablo a perseguir a los primeros cristianos, quienes eran vistos como una secta desviada del judaísmo. Y ese antecedente histórico se ubica en Hechos 1, 8 del 1 al 3. Ahora, la conversión de Pablo en el camino a Damasco marcó un giro radical en la vida de Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo. En el libro de los Hechos del 9, del 1 al 19, ahí precisamente nos narra la conversión de Pablo. Y a partir de ese momento y la conversión al cristianismo, dedicó su vida a predicar el Evangelio de Jesucristo, y no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y el libro de Romanos, inclusive en el capítulo 11, en el versículo 13, nos narra que Pablo mismo dice: yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. Y una de las doctrinas más prominentes de Pablo, pues sin lugar a duda, es la justificación por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. En Gálatas capítulo 2:16, pues escribe y enfatiza este postulado, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo
y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en Romanos 3:28 Pablo concluye la separación totalmente de las obediencias a la ley, sus costumbres. En Romanos 3:28 y Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esta enseñanza contradice totalmente la interpretación tradicional judía de la Torá, que enfatiza la observancia de las leyes mosaicas como medio de relación con Dios y estar bien con Dios. En sus cartas, Pablo argumenta que los gentiles no necesitan observar las leyes ceremoniales, dietéticas del judaísmo para ser pueblo de Dios. Y precisamente en el primer concilio, en el libro de Hechos, capítulo 1, en Hechos 15, del 1 al 29, y en Gálatas 5, del 1 al 6, Pablo establece algo tremendo y dice, mira, aquí ni la circuncisión vale, ni guardar el Shabbat vale, si no es la fe en Cristo Jesús. Y él en Gálatas 5, del 1 al 6, lo dice, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligaron, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Este punto, esta interpretación en particular fue lo polémico y en cierta manera puso en amenaza a la identidad judía. ¿Y cuál fue la reacción? Pues tenerlo como un apóstata, como un hombre totalmente contrario al judaísmo. Y para los líderes judíos, las enseñanzas de Pablo significaban una desvinculación radical completa del judaísmo y de sus leyes. Al enseñar Pablo que la salvación no dependía de observar la ley, sino de la fe en Cristo, pues Pablo estaba en sus ojos socavando la base misma del judaísmo, y así es. El énfasis de Pablo, también ese es otro punto, en la igualdad entre judíos y gentiles en Cristo, pues fue fundamental y se rasgaron las vestiduras. En Gálatas 3:28, él dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Esto totalmente rechazó las prácticas del judaísmo para los nuevos convertidos gentiles, y esto para la comunidad de los líderes de ese entonces y de ahora, pues se considera como una traición a la identidad judía. Y debido a estas enseñanzas y debido a la creciente influencia de Pablo, Pablo fue perseguido por las autoridades judías, fue arrestado varias veces y finalmente fue llevado a juicio. Y para muchos judíos de su tiempo y posteriores, Pablo es visto como un apóstata, como un demonio, alguien que se apartó de la verdadera fe y enseñó doctrinas que contradicen las escrituras judías. Y ya a manera de concluir, el judaísmo considera a Pablo un apóstata, un traidor de sus leyes, de sus costumbres, de sus tradiciones, y debido a la enseñanza que Pablo estableció, la justificación por la fe en Jesucristo en lugar de las obras de la ley, pues totalmente se desvinculó de las leyes mosaicas, y a partir de ahí, bueno, pues simplemente el judaísmo, para no perder su identidad religiosa, pues obviamente pues le dio la espalda a Pablo, porque Pablo le dio la espalda
a las costumbres, leyes, ritos del judaísmo. Pues esa es mi respuesta, ¿verdad? Y bueno, y esa es una de las razones o la razón principal por la cual el apóstol Pablo es considerado un apóstata traidor de las leyes judías. Pues esa es mi respuesta, que el Padre te bendiga muchísimo. Te invito a que visites nuestro canal en YouTube, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Regálanos un like, comparte nuestra información y nos vemos en la próxima. Pregúntale al pastor. Bendiciones.